El tema que hemos estado desarrollando lo titulamos Las tres clases de hombres. Por las escrituras vemos que hay un hombre espiritual, un hombre natural y un hombre carnal, según las escrituras. Cuando hablamos del tema de las tres clases de hombres, estamos hablando de tanto hombre como mujer, ¿no? Hombre como mujer. Entonces esto nos toca realmente a todos, es un tema clave, es un tema muy importante y ya hoy vamos a cerrar con el hombre espiritual. Ya vimos por las escrituras el hombre carnal, vimos el carnal apartado de Dios o el carnal cristiano, porque hay cristianos carnales, según Primera de Corintios 3, 1 al 4, Efesios 4, 14, Hebreos 5, 11 al 14. El cristiano carnal es el que se estanca, el que no avanza, el que no madura, el que no crece, el que no resuelve, el que no se le dé fruto, no se le ve el fruto del Espíritu en su vida, el fruto de la palabra, y lleva muchos años, puede llevar en la iglesia, pero como es carnal, todavía lo domina su carne, sus impulsos, sus emociones, sus sentimientos, no avanza y no crece. El hombre natural es el que lo gobierna su alma, las circunstancias, el pasado, es inestable. Bueno, ahí hablamos unas verdades y hoy nos corresponde estudiar el hombre espiritual, el hombre espiritual. Vamos a las escrituras. La palabra, cuando habla del hombre espiritual, es como ir un poquito al original y comprender más a fondo esta verdad. La palabra espiritual viene de griego neumáticos. Neumáticos, esto está pues en Primera de Corintios 2:15, ahora lo leemos, y hace referencia al cristiano que se ha hecho uno con Cristo y que ha rendido su vida ante su señorío y su gobierno. Vamos a leer Primera de Corintios capítulo 2, verso 15. El tema de hoy es el hombre espiritual. Vamos a ver hoy por las escrituras qué es ser espiritual, qué es un hombre o una mujer, o quién es un hombre o quién es una mujer espiritual por las escrituras. Dice Primera de Corintios capítulo 2, verso 15. Dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Entonces hoy vamos a estudiar en ese mismo orden 10 verdades de un hombre y de una mujer espiritual. 10 verdades. Podríamos hablar de más, pero hemos como sacado por las escrituras las más claves, como las más importantes, las que sobresalen en medio de otras muchas verdades de un hombre o de una mujer espiritual. Y 10, y decirlas al inicio del programa, quiere decir que me toca que terminar hoy para aclarar cada una de estas verdades. Son muy sencillas, son muy prácticas, son muy claras, y yo sé que vamos a ser edificados por la palabra y por la obra del Espíritu en nosotros. Entonces, el tema de hoy es el hombre espiritual y lo vamos a desarrollar con 10 verdades de ese hombre y de esa mujer espiritual. 10 verdades. La primer verdad de un hombre o una mujer espiritual es que se ha hecho uno o se ha hecho una con Cristo. Primera de Corintios 6, 17. El hombre y la mujer espiritual es aquel que se ha hecho uno con Cristo, que se ha unido a Él. Porque podríamos ver modelos bíblicos. Nicodemo no estaba unido a Cristo y era un hombre muy reconocido, pero él fue espiritual, fue en el momento que se unió a Cristo a través de rendir su vida a su señorío y operar en él un nuevo nacimiento, ¿no? Dice Primera de Corintios 6, 17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Primer verdad de un hombre o una mujer espiritual es aquel que se une a Cristo, aquel que se une al Señor. Y para uno unirse a Cristo, uno necesita rendir su vida completamente a Él. Rendir su vida completamente a Él. Hay gente que le tiene temor rendir su vida a Cristo, porque lo primero que piensa es, ay, se me va a dañar mi vida, se va a dañar mi carrera, se va a dañar mi hogar. No, por el contrario, rendir nuestra vida completamente a Cristo significa que se arregló la carrera, se ordenó nuestra vida, se ordenó el hogar, se ordenó el negocio, se ordenó la familia,
porque en Cristo es que tenemos que regresar al orden, al origen, para poder ir al Padre, para poder recibir el Espíritu en nuestras vidas, para poder recibir su sabiduría. Entonces esa es la primer verdad. El hombre y la mujer espiritual es el que se ha hecho uno con Cristo. Dice, bueno, yo tengo en cada una de estas verdades muchos textos bíblicos. Voy a invitarle a que usted ahí rápidamente pueda anotar, porque si lo leemos todos se nos va el tiempo en una sola verdad y tenemos que tocar hoy 10 verdades de un hombre y una mujer espiritual. Primera de Corintios 12:13, allí mismo, está en esa misma epístola, dice las escrituras, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, cuando yo me uno a Cristo, me hago uno con Él, rindo mi vida ante Él, dice la Escritura que soy bautizado en su espíritu. Este es el nuevo nacimiento de Juan capítulo 3, verso 3 al 6. Espiritualmente yo ya he resucitado, he sido vivificado y ya tengo relación y comunión con Dios por medio de su espíritu. Entonces, esa es la primera verdad. Un hombre espiritual, una mujer espiritual es el que se ha hecho uno o una con Cristo. Pero cuando hablamos de ser espirituales, segunda de Corintios 1:21 dice que tenemos la unción, que Dios nos ha ungido. Dice que nos ha ungido. Efesios 1:13 y Efesios 4:30 dice que fuimos sellados con el Espíritu del Señor. Primera de Juan 2:20 y Primera de Juan 2:27 dice que tenemos la unción del Santo y que la unción permanece. Entonces, cuando hablamos de ser espirituales y cuando hablamos de la unción, nos emocionamos de tener el Espíritu del Señor. Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y es poderoso. Y claro, es de emocionarse, de alegrarse, de gozarse con gobierno, porque tenemos el Espíritu Santo. Pero cuando yo me hago uno con Cristo, dice segunda de Corintios 3:17, dice, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Y dice Isaías 61:1 al 5 y Lucas 4:18 al 22, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Isaías 11:1 y 2 también habla de esto, sobre el que se ha hecho uno con Cristo. El Espíritu del Señor viene a morar en él, a vivir en él, pero para traer el señorío, el gobierno, la guianza de Cristo en su vida. Por eso Romanos 8:14 dice, los que somos hijos de Dios, somos guiados, somos dirigidos por el Espíritu de Dios. Por el Espíritu. Romanos 8:9 dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Entonces es la primera verdad y tenemos una serie de textos bíblicos que mirarlos y entrar en detalle y estudiarlos. Se nos va el tiempo, pero creemos que hablamos con una audiencia espiritual entendida que cada día está escudriñando, estudiando, meditando, revisando las Sagradas Escrituras. Esa es la primera verdad de un hombre y una mujer espiritual. Se ha hecho uno con Cristo y está bajo su señorío, bajo su gobierno, bajo su guianza, porque se ha rendido completamente a Cristo. Segunda verdad de un hombre y una mujer espiritual, Primera de Corintios 2:13. Vamos a mirar la segunda verdad. Un hombre o una mujer espiritual es aquel que se ha unido a Cristo y vive bajo su señorío, bajo su guianza. No lo gobiernan las circunstancias. A un hombre o a una mujer espiritual, es que si yo me quedo en cada una de estas verdades se nos va el tiempo, pero vamos a entrar en detalle lo que Dios nos permite y nos vaya guiando esta mañana. Un hombre y una mujer espiritual no lo gobierna nada ni nadie en este mundo. Solo Cristo. Solo el Espíritu del Señor, solo el reino. El espiritual no lo gobierna el clima, ni la circunstancia, ni el pasado, ni el bebé, ni la leche, ni la guapanela, ni el transporte, ni el trabajo, ni la familia. El espiritual no lo gobierna sino Cristo. Ese es el espiritual, pero el almático y el emocional lo gobierna todo.
las circunstancias, la adversidad, me dijeron, no me saludaron, no me dijeron, por Dios. Pero el espiritual solo lo gobierna Cristo. Y es que esa es la medida que tenemos que dar, esa es la talla que el Evangelio nos tiene que llevar cada día a esa madurez, que no nos gobierne ni el internet, ni el Face, ni el Blackberry, ni la televisión, ni el programa, ni la casa de estudio, que no, el espiritual no lo gobiernan estas cosas. Nada en esta tierra, que el clima, que las circunstancias, que la adversidad, que el problema, el espiritual se hizo uno con Cristo, uno con su espíritu. Primera de Corintios 6:17, el que se une al Señor, a Cristo como Señor, un espíritu es con Él. Poderoso, por eso somos espirituales. Pues a veces se cree que el espiritual es el que tiembla. No estoy diciendo que no tiemble. Puede ser que el que tiemble tiene Parkinson o puede tener epilepsia, pero el espiritual no es el que tiembla. Que algún hermano toca al Señor, bendito Dios, porque Dios obra como Él quiere, pero que no sea emocional. Que si el hermano que es espiritual tiembla, pues que muestre su manifestación en el fruto de su vida. Porque cuando le llega la prueba, en la casa no tiembla, no se somete, es un grosero, es un patán, es un vulgar. Oye, pero no es espiritual en la iglesia, eso no es ser espiritual. Ser espiritual es vivir con señorío, con gobierno, y vamos a ver 10 verdades que son muy claras, muy claras. Segunda verdad, dice, el espiritual, 1 Corintios 2:13, voy a leer el texto y después digo la verdad para confirmar lo que es su palabra, la que estamos estudiando. 1 Corintios 2:13 dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. O sea, ahí empezamos a ver que el espiritual no come palabras de sabiduría humana, ni las habla ni le interesa, eso no edifica, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es primer verdad de un hombre o una mujer espiritual. Voy repitiendo para entrar en la dinámica de la pedagogía del reino, de entender, de repasar, de tener claro hoy el mensaje. Segunda verdad, el hombre y la mujer espiritual es el que acomoda lo espiritual a lo espiritual. Acomodar es ordenar. Acomodar es volver al diseño original. Acomodar es conocer el orden de Dios, las prioridades. El hombre espiritual acomoda lo espiritual a lo espiritual, y lo primero que acomoda al hombre espiritual es su vida. El hombre espiritual lo primero que ordena es su vida. El hombre almático, emocional o carnal quiere ganar el mundo y cambiar el mundo, pero el espiritual quiere cambiar es él y ganarse es él. Y él sabe que con su cambio va a afectar a miles. El hombre espiritual acomoda lo espiritual a lo espiritual, y lo primero que acomoda es su vida. 1 Tesalonicenses 5:23 dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados. Dios nos creó espíritu, alma y cuerpo, ese es el diseño original. La palabra de Dios viene, Hebreos 4:12, a tocar mi espíritu, alma y cuerpo, a bendecirlos, a confirmarlos y a ordenarlos, a ordenar mi alma para que no me gobierne. Dios nos ministra como seres tripartitos, nos establece, nos ministra y nos restaura como seres tripartitos, la completa sanidad de Hechos capítulo 3, una completa sanidad. Entonces, nosotros, el hombre espiritual, entra en el orden de Dios, es guiado por el Espíritu del Señor, es guiado por el Espíritu de Cristo, por el Espíritu Santo. Eso es ser espiritual, gobierna su alma, sus sentimientos, sus emociones, gobierna su cuerpo. ¿Desde qué? Desde la posición espiritual. Pero ¿cómo el alma va a gobernar el espíritu o el cuerpo? Segundo, acomoda lo espiritual a espiritual. ¿Qué empieza a acomodar? Su vida. Después de acomodar su vida, acomoda la Biblia, las Sagradas Escrituras. ¿Qué es acomodar la Biblia? Juan 6:63 dice, las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Sabe que la palabra de Dios es espíritu, que el Evangelio es espiritual. Acomoda el reino, sabe que el reino es espiritual. Romanos 14:17 dice, el reino no es comida, no es bebida, no es ropa, no es carro, no es casa. El reino es justicia, paz y gozo en el espíritu. Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia.
Sabe que Dios es espíritu, Juan 4:24, ¿no? Dios es espíritu y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Sabe que la oración y la adoración es espiritual, como dice Primera de Corintios 14:15, oraré en el espíritu, pero oraré con el entendimiento. Orar, cantar en el espíritu y con entendimiento. De corazón, yo quisiera detenerme en cada una de estas verdades y estudiarla a fondo. Por ejemplo, la oración y la adoración. ¿Por qué la oración se volvió un martirio? ¿Por qué la gente ya no le gusta orar o le incomoda orar? Porque oran el alma. Y en el alma hay cargas, hay incredulidad, en el alma hay temores, hay dudas. Entonces la gente va a orar en el alma y termina peleando con Dios. Cuando Marta fue y se le acercó a Jesús en el alma, se levantó contra el Señor Jesucristo en Lucas 10:38 al 41. La gente va a cantar en el alma o se va a orar en el cuerpo. Claro, el que ora en el cuerpo y en el alma mira el reloj y lleva 5 minutos y cree que ha orado 3 horas y dice, uy, esto tan largo, porque la oración es en el espíritu, porque la oración es con entendimiento, porque Primera Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar, y el 18 dice, dando siempre gracias a Dios, porque el fruto del espíritu es amor, gozo y paz. El que ora en el espíritu ora con amor, ora con gozo. Ahora miramos el fruto del espíritu. Pero la gente ora en la carne, la gente ora en el alma. Claro, eso se le vuelve un martirio, se le vuelve un sacrificio emocional o carnal y se vuelve una carga. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, exhortando, enseñando, en todo, cantando cánticos, himnos y cánticos espirituales. Cánticos espirituales, Hebreos 13:15, que proclamen el nombre del Señor, dice, fruto de labios que confiesen su nombre, no cantar canciones del alma, de tristeza, estoy triste, estoy cargado, Señor, estoy cansado, no, las canciones espirituales, son espirituales. Ese es el hombre y la mujer espiritual. Tercer verdad, el hombre y la mujer espiritual, Primera de Corintios 2:15, vamos a ver que la misma escritura nos dé el fundamento para cada una de estas verdades. El tema de hoy es el hombre espiritual. ¿Cuáles son las verdades de un hombre y una mujer espiritual? Ya vamos en la tercera, Primera de Corintios 2:15. Dice las escrituras, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Tercero, un hombre y una mujer espiritual que se ha hecho uno con Cristo, que vive bajo su señorío, su guianza, su dirección, que acomoda y ordena a lo espiritual y empieza por su vida, es un hombre que juzga todas las cosas. Cuando la escritura habla de juzgar no se refiere a atacar, a criticar o a dañar, sino a revisar. El espiritual revisa. El espiritual analiza las cosas. El espiritual mira, observa, no con una mala conciencia o con un espíritu negativo, contrario, opuesto, no. Con el espíritu del Señor revisa con amor, con humildad, mira, escucha, analiza, estudia, medita, escudriña, profundiza el espiritual. El espiritual no juzga a las personas, allá cada cual verá, pero sí las cosas. Las cosas son pues realmente el fruto, lo que la gente hace. Dice Hechos 17:11 que los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, porque cuando Pablo les enseñaba las escrituras, ellos iban a la casa a ver si estas cosas eran así. Los bereanos eran entendidos, más nobles, más sabios, eran espirituales. Pero los de Tesalónica eran ameneros. A todo le decían amén, amén. Por eso en Primera de Tesalonicenses 5:21 el Señor exhorta a los tesalonicenses y le dice, oiga, examinen todo y retengan lo bueno. Examinen, revisen, escudriñen, pero tomen lo bueno. Desechen lo malo, escudriñenlo todo. Tomen lo bueno y desechen lo malo. Ese es el espiritual, el que juzga, discierne, revisa, analiza, estudia las cosas. Las escrituras. Por ejemplo, si usted es espiritual, como dice la escritura, no porque se cree que espiritual es el que no, el espiritual hay un fruto y eso se tiene que ver. Si usted es espiritual, usted tiene que revisar todas estas enseñanzas de verdades que transforman de nuestro programa. Hablo del programa que Dios nos permite
pues compartir a través de este ministerio radial. Si usted es espiritual, usted tiene que revisar todo. No, que el pastor Luis Sánchez dijo, no, mire, revise las escrituras, Espíritu Santo, sabiduría, entendimiento, Espíritu Santo, revelación. Tú inspiraste a estos hombres, tú te les revelaste, tú revelas esta palabra, guíame a toda la verdad. Escudriñe las escrituras. Ese es el espiritual. Cuarta verdad, Primera de Corintios, capítulo 10, verso 3 y verso 4. Y saltamos al verso 17. Estamos viendo hoy 10 verdades que transforman, ¿no? De un hombre y de una mujer espiritual según las Sagradas Escrituras, según la Biblia, según la palabra de Dios. Y estamos mirando textos muy claros y confirmando por las Escrituras que es ser espiritual, porque es que esto es lo que necesitamos, mostrar un cristianismo genuino y verdadero de hombres y mujeres espirituales, no místicos, ni religiosos, ni emocionales, ni almáticos, ni anímicos, ni carnales, sino verdaderamente espiritual. Dice Primera de Corintios capítulo 10, verso 3 y verso 4. Dice las Escrituras, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Eso está en Éxodo 16, el maná. Y está en Juan capítulo 6, que es Cristo ese maná. Y dice el verso 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Eso está en Mateo 4, la roca que bebió la mujer samaritana, que estaba sedienta y sacando agua de pozo, que representa la ley, lo antiguo, lo viejo, lo estancado. Llegó el Mesías como la roca espiritual y le dio de beber a la mujer samaritana que estaba sedienta. Y el Señor le dijo a la mujer samaritana en Juan 4, 13 al 15, le dijo, mujer, usted viene a sacar agua de ese pozo todos los días, mujer, y está cada día con más sed, pero el que beba de esta agua que yo le daré, dice la Escritura, no tendrá hambre ni sed, jamás, jamás, jamás. Entonces, dice Primera de Corintios 10, 4, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Primera de Corintios 10, 17. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Juan capítulo 6, verso 35, donde el Señor habla del pan. En el 48, en el 51, les dice, el que comiere de este pan y bebiere de esta agua no tendrá hambre ni sed jamás. Jamás. Y dice Juan 7, 37 al 39, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es que tenemos la roca dentro de nosotros, la fuente inagotable. Cuarta verdad de un hombre y una mujer espiritual es el que come y bebe solo a Cristo, que es el camino al Padre, el dador del Espíritu, en Cristo más que vencedor, todo lo puedo en Cristo, como dice la Sagrada Escritura, no hay condenación, en Cristo escogidos, todos los en Cristo que habla el Nuevo Testamento, en Cristo, estar metidos en Cristo. Ese es el espiritual. El espiritual come y bebe solo a Cristo. O sea, cuando miramos Juan 4 y la mujer samaritana sedienta en el pozo, llegó el Mesías y se le reveló, y ella, cuando habla de comer y beber, habla del sustento del alimento espiritual. Ese es el hombre y la mujer espiritual. Primero, el que se hace uno con Cristo y su espíritu le gobierna, le dirige. Segundo, acomoda lo espiritual a lo espiritual y empieza por ordenar su vida en el orden de Dios. Primero lo espiritual, el reino, después la justicia del reino, que es la fe. El justo por la fe vivirá, y lo demás viene por añadidura, ¿no? Ordena su vida. Tercero es el que juzga todas las cosas, revisa, analiza, observa, estudia, escudriña. Cuarto, come y bebe solo a Cristo, como dice las Escrituras. Quinta verdad de un hombre y de una mujer espiritual, según las Escrituras. Mateo 7:20 dice, por sus frutos os conoceréis. Entonces el fruto lo tienen que ver primeramente es en nuestra vida. Antes de ver fruto de hacer cosas para Dios que son importantes y que se debe hacer en su orden, el fruto lo tienen que ver en nuestra vida. Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Esta es la quinta verdad de un hombre o una mujer espiritual, que es el tema de hoy.
según las Escrituras. Entonces, dice Gálatas 5:22. Voy un poco rápido porque son 10 verdades y quiero terminarlas en el día de hoy. Ya vamos en la quinta verdad. Gálatas 5:22 dice las Escrituras, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces ahí hay una claridad de lo que es el fruto del Espíritu. Por sus frutos os conoceréis, y el fruto es en nuestra vida. Un hombre y una mujer espiritual es un hombre y una mujer amoroso, que el fruto se le ve en su vida. Cuando uno ve un árbol lleno de fruto y el fruto es visible y es agradable, ¿por qué creen que Eva pecó? Porque codició el fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal. Y en lo natural uno ve un árbol lleno de frutos y es agradable ver un árbol, o sea, los frutos, quiere decir las Escrituras, lo visible, lo que se ve, lo que sale de nuestro interior. ¿De dónde sale el fruto sino de adentro del árbol, de sus raíces, de su savia, no, de toda su conformación? De igual manera, un hombre o una mujer espiritual es un hombre lleno del amor de Dios. Segunda de Corintios 5:14 dice, el amor de Cristo nos constriñe, nos gobierna, nos dirige. Romanos 5:5 dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Primera de Corintios 13:1 al 8 dice que yo puedo tener todos los dones del mundo, toda la sabiduría, la revelación y la ciencia, y si no tengo amor, nada soy, pura bulla. Porque el que tiene amor todo lo sufre, lo soporta, lo espera, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no se irrita, no busca lo suyo. El que tiene amor no busca lo suyo, sino lo de los demás. Entonces ahí habla del fruto del amor. Si nos quedamos en cada una de estas verdades, por ejemplo en el amor, hablemos del gozo. El espiritual vive gozoso. Filipenses 4:4 está siempre gozoso. Nehemías 8:10, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Juan 17:13, para que mi gozo esté en vosotros, ¿no? Entonces el gozo, la paz. Y el espiritual vive en paz. Esa sensación de gozo, de reposo, de amor, qué bendición, de libertad. El espiritual es paciente, es benigno, es bondadoso, tiene fe, es manso, tiene templanza. Eso es ser espiritual. Eso es ser espiritual. Entonces, quinta verdad de un hombre o una mujer espiritual es el que vive en el fruto del Espíritu. Vamos a recordarlas. El hombre y la mujer espiritual. 10 verdades del hombre y la mujer espiritual. Primero, se ha hecho uno con Cristo. Cristo lo gobierna, lo dirige, él ha rendido su vida. Segundo, acomoda lo espiritual. Lo espiritual empieza por su vida, por ordenarla. Espiritual mi cuerpo, así busca primero el reino, después su justicia y lo demás que viene por añadidura. Tercero, juzga las cosas, las revisa, las analiza, no ataca a nadie, no se mete con las personas, cada uno allá en su carrera, en su camino, pero él sí examina todo y retiene lo bueno, ¿no? Cuarta, come y bebe solo a Cristo, no come filosofía, ni rudimentos, Colosenses 2:8, ni doctrina de hombre, Marcos 7:6-13, ni método de hombre, Efesios 4:14. El espiritual come solo a Cristo, y bebe a Cristo, su palabra. Quinto, es el que vive en el fruto del Espíritu, se le ve el fruto verdadero en su vida, se le ve colgando el amor, se le ve como le cuelga el gozo en su cara, en su rostro. Oye, pero hay hermanos, los almáticos se les ve la amargura lejos. Eso veíamos la semana pasada. Un almático, un anímico, lo primero que lee es la amargura. El almático un amargado. Eso dice la palabra del Señor. En Job 7:14 y en Job 10:1 y en Hebreos 12:15. Y por allá ya lo estudiamos. Sexta verdad de un hombre y de una mujer espiritual. Gálatas capítulo 6, verso 14 Gálatas capítulo 5, verso 14 y Gálatas capítulo 6, verso 1. Sexta verdad de un hombre o una mujer espiritual. Gálatas 5:14 dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo
como a ti mismo, poderoso. Dice el 15, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también os consumáis unos a otros. Es la ley del amor, ¿no? En el nuevo pacto. En la ley de Moisés era la del talio, no por ojo y diente por diente. Pero el Señor Jesucristo trae la ley del amor, amen sus enemigos. Gálatas 6.1. Aquí se cumple la ley del amor. Gálatas 6.1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sexta verdad de un hombre o una mujer espiritual es un restaurador de vidas. No juzga, no daña, no muerde, sino que es un restaurador de vidas. Yo me siento muy confrontado esta mañana con cada una de estas verdades. Yo estoy mirando el hombre espiritual, la estoy compartiendo, pero yo digo, ¿cuán lejos estoy de ser un hombre espiritual? ¿Cuán lejos? Pero pues la idea es meternos en el orden de Dios y pues procurar, o más bien dejarme guiar o dejarnos guiar para que Dios nos ayude a madurar y a crecer y dar la talla, dar la medida, disponerse uno a dar la medida. Pero la sexta verdad es que un hombre espiritual, una mujer espiritual, una iglesia espiritual restaura vidas. No juzga, no daña, no mata, no ataca a los demás. Si alguien comete un error, vaya al espiritual a restaurarle. Lucas capítulo 10, verso 30 al 37 está la parábola del buen samaritano, donde dice las escrituras que pasó el sacerdote y siguió de largo. Le dejó allí un sobre para que sembrara. Vea, siembre, mijo, que usted está así por no sembrar. Pasó el ministro de alabanza y le cantó unos coritos y siguió de largo, ¿no? Pero pasó un samaritano que era pues inmundo, desechado. Este no tenía pinta espiritual para nada. El samaritano y tenía una pinta era de loco, pero como Dios no trabaja con pinta ni con parecer, por el contrario, con gente sin parecer del secreto, por al escondido. Y este que no tenía pinta espiritual fue el que restauró al prójimo. Este fue el que vino y le dedicó tiempo y sacó de su salario y le pagó el hotel y la comida y le dejó plata al mesonero. Pero el sacerdote siguió de largo, el ministro siguió de largo y le dejó ahí un escapulario. No, el músico siguió de largo y le dejó ahí un CD, no, que escucha alabanza. No, este hombre necesitaba ayuda, ser restaurado, que le dedicaran tiempo, que lo escucharan. El que no tenía pinta fue el que lo restauró. Lucas 10, 30 al 37 está en la parábola del buen samaritano. Séptima verdad de un hombre o una mujer espiritual, Efesios capítulo 1, verso 3. Al versículo 14, pero no lo voy a leer todo por cuestión de tiempo, solo leo el 3. Efesios capítulo 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, en Cristo, en Cristo. Séptima verdad de un hombre o una mujer espiritual es el que sabe que Dios le ha dado todas las bendiciones, que ya Dios lo ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual. ¿Y de qué consta las bendiciones espirituales? Desde el capítulo 1, versículo 4 al 14, habla de las bendiciones espirituales. El capítulo 1 de Efesios, versos 16 y 17, ahora habla de orar por sabiduría y entendimiento. El capítulo 2, versos 6 al 8, habla de bendiciones espirituales, sentados con Cristo en lugares celestiales, salvos por Cristo, por su verdadera gracia. Y en el capítulo 3 habla de su amor que no tiene medida, la profundidad, la altura. Bueno, y empieza a hablar de todas esas riquezas espirituales. Séptima verdad de un hombre o una mujer espiritual es el que sabe que Dios le ha dado todas las bendiciones. Hechos 3:26 dice que Dios envió a su Hijo para que os bendijese. Génesis 1:28 dice y los bendijo. Isaías 45:1 al 7 los ha bendecido para siempre. Primera de Pedro 3:9 nos llamó a heredar bendición. Él nos ha dado todas las bendiciones. Entonces el espiritual no es un mendigo, el espiritual no es un pordiosero, el espiritual no es un ciego ahí, Señor, dame, dame, dame. El espiritual es un hijo, es un heredero, es un coheredero. El espiritual, como dice Gálatas 4:1 al 7, va madurando, va creciendo y va conociendo su herencia y la va disfrutando, va creyendo y va compartiendo la herencia que le ha dado. Ese es un espiritual. No, pero el natural, no tengo nada, Dios no me quiere. El almático, no, Dios no está conmigo, Dios no me oye. Pero el espiritual sabe que Efesios 1:13 dice que Dios le ha sellado con su espíritu.
Séptima verdad de un hombre y una mujer espiritual es el que sabe que Dios le ha dado todas las bendiciones. Octava verdad de un hombre o una mujer espiritual. Según las escrituras, hablamos de que vamos a ver 10 verdades hoy. 10 verdades, vamos en la octava. Octava verdad de un hombre o una mujer espiritual. Colosenses capítulo 1, verso 9 al verso 13. Colosenses capítulo 1, verso 9 al verso 13. He leído algunos textos rápido por confirmar cada una de estas verdades, pero es por cuestión de tiempo y porque quiero terminar hoy el tema, ¿no? Y si nos queda un espacio, podríamos mirar algunos otros textos más, yo los digo, pero quiero terminar las 10 verdades de un hombre o de una mujer espiritual. Dice Colosenses capítulo 1, verso desde el verso 9, podríamos leerlo hasta el verso 13. Dice Colosenses capítulo 1, verso 9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. El hombre y la mujer espiritual es el hombre y la mujer sabios, inteligentes, que agradan al Señor en todo, que andan como es digno del Señor, que resuelven conflictos, que le hacen frente a los problemas, que son 10 veces más sabios que las personas del común, según Daniel 1:20, que tiene la sabiduría superior, que es la sabiduría de Dios, la sabiduría divina. La octava verdad de un hombre, una mujer espiritual es que la sabiduría le fluye en sus palabras, en su estilo de vida. Ser sabio no es llenarse de versículos bíblicos. Ser sabio no es saber los libros de la Biblia. Ser sabio es tener la sabiduría de Cristo para vivir bajo los principios del reino. Tal vez usted y yo sepamos poquito. Ser sabio no es saber mucho. A veces saber mucho es ser orgulloso, arrogante o cabezón teológico con conocimiento. Usted y yo podemos saber poco, pero lo poco que sabemos lo vivimos. Lo vivimos. Eso es ser sabio. No usted es sabio porque se llena. No, 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 no. Y entonces uno dice, no, es que él es sabio porque él es universitario. No, no, ahí no está hablando de eso. Bonito ser universitario y ser profesional y un ejecutivo alto y tener elocuencia. Vamos a leer el Salmo 19 un momento, ahora vuelvo a Colosenses, porque vamos en la octava verdad. Por eso le digo que si nos detenemos en cada una de estas verdades es poderoso, estudiar las escrituras es un deleite. Leámoslo en ese mismo Salmo y nos damos cuenta. Salmos capítulo 19, versos 7 al 10. Salmos capítulo 19, versos 7 al 10, vamos en la octava verdad, es que el hombre y la mujer espiritual, un hombre sabio, y es 10 veces más sabio que la gente del común. Al decir 10 veces más sabio quiere decir que un hombre espiritual le tiene 10 respuestas a una pregunta. Un hombre y una mujer espiritual le tiene 10 salidas a una emboscada, a un problema, a una circunstancia. Tiene 10 alternativas para escoger. El espiritual, el emocional no resuelve una guapanela. La persona almática no resuelve una gripa. El espiritual la resuelve. El espiritual, ¿cómo resuelve una gripa? Ora, Señor, tú llevaste toda enfermedad en la cruz. Y si el plan A no le funcionó, va y se compra un Dristan y se lo toma y acuesta a dormir, resolvió la gripa. No es que renegando y es que el Señor no me quiere. No, el espiritual resuelve. Dice Salmos capítulo 19, versos 7 al 10, dice, la ley del Señor es perfecta, hablando de su palabra, que convierte el alma. Convertir el alma es transformarla, es ordenarla bajo el gobierno del Espíritu. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Ay, la palabra de Dios es tan poderosa y es fiel que hace sabio a la mujer sencilla. Entonces el hombre y la mujer espiritual es sabio. Dice el verso 8, los mandamientos del Señor son rectos que alegran el corazón. Poderoso. Estudiar la palabra de Dios y obedecerla produce gozo. Hay gente que bosteza 1000 veces un minuto para estudiar la palabra y se duerme en ella.
Pero para ver pendejadas sí no, ahí sí tiene los ojos bien abiertos y ahí sí no bosteza, y no que, bueno, si el Señor le habló por ahí a alguien, diga amén en su interior. Dice Salmos 19:8, el precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos, abre el entendimiento. Dice el verso 10, Salmos 19:10, deseables son más que el oro, uy, poderoso, que uno desee más la palabra de Dios que el oro, por lo menos en este siglo. Dice que permanece, perdón, y más que mucho oro afinado, ya el oro listo, preparado sin escoria. Dice Salmos 19:10, y dulce más que la miel, que la palabra de Dios es más dulce que la miel, poderoso, y que la que destila del panal. Si tú tienes algo de valor en tu casa, se llama una Biblia, pero que sea estudiada y revelada, porque lo contrario es un libro cualquiera. Eso es lo que tú más tiene valor en tu casa, es tu hermosa Biblia. Y si está viejita de tanto estudiarlo, eso es una joya. Una Biblia destruida no pertenece a una vida destruida. Una Biblia destruida, arrugada, rayada, usada, pertenece a alguien que su vida está siendo transformada cada día. Entonces, octava verdad, un hombre y una mujer espiritual es sabio. Yo les dije que a leer Colosenses al 10 en adelante, pero luego para que usted lo lea en la casa. Novena verdad de un hombre y de una mujer espiritual. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5. Estamos hablando hoy del hombre y la mujer espiritual. Primero, 10 verdades del hombre y la mujer espiritual. Primero, el que se ha hecho uno con Cristo, vive bajo su gobierno. Segundo, acomoda lo espiritual a lo espiritual. Tercero, juzga todas las cosas, no las personas, no las vidas. Por el contrario, es un restaurador de vidas, ¿no? Sino que revisa y analiza las cosas por aquí, escudriña todo y retiene solo lo bueno. Es bereano, escudriña. El espiritual, cuarta verdad, es el que come y bebe solo a Cristo. No come ni rudimento, ni doctrina de hombre, ni métodos a Cristo. Es su palabra y bebe a Cristo. Y no tiene hambre ni sed jamás. Quinto, el espiritual es el que vive en el fruto del espíritu. Se le ve el fruto, se le ve el amor, hermano. Se le ve la paz, la paciencia, se le ve el gozo, la benignidad, el espiritual. Oh, pero el emocional y el almático se le ve las cargas, a lejos se le ve la joroba. A lo lejos le ve uno la joroba. Se le ve el estrés. Pastor, ¿por qué dice eso? Yo no lo digo, lo dice la palabra del Señor en Mateo 11, 28 al 30. Jesucristo vio a los fariseos, a los escribas y les dijo, los veo muy jorobaditos, muy cargaditos. Vengan a mí los que están cansados y trabajados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo, bueno, porque mi yugo... Y ahí habla, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero el espiritual vive en el fruto del gozo, del amor. Sexto, es un restaurador de vidas. Ese restaura a las personas. Séptimo, sabe que Dios le ha dado las bendiciones. Octavo, es inteligente, es sabio. Noveno, primera de Pedro 5, leámoslo. Vosotros también, como piedras vivas, sé edificados como casa espiritual. Entonces, el espiritual sabe que es casa espiritual. El espiritual sabe que es la casa de Dios. El espiritual no ignora que Dios mora en él, que el Espíritu Santo está en él y lo ha sellado, que no debe contristarlo con sus desórdenes y sus locuras. El espiritual no ignora que es templo del Espíritu Santo. Primera de Corintios 3:16. Primera de Corintios 6:19. El espiritual no ignora que es casa de Dios. Ahora lo leemos en otro texto. Primera de Pedro 2:5. Vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Novena verdad de un hombre o una mujer espiritual es el que sabe que él es la casa de Dios. Hebreos capítulo 3 verso 6. Sí me gustaría leerlo. Hebreos capítulo 3 verso 6. No ignora, no desconoce que Dios mora en él. Efesios 4, 5 y 6, lo lee en la casa y habla de que Dios está en nosotros. Juan 14, 3 y Juan 14, 20 al 23, habla de que somos morada de Dios, morada, que Él mora en vosotros, Dios vive en nosotros. Dice Hebreos capítulo 3, verso 6, dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, sobre gobierno, señorío, la cual somos nosotros. Es que somos nosotros. ¿Qué sabe el espiritual? Que es la casa de Dios. Que
Que Dios mora en él, qué privilegio. Hay gente necia que le pregunta a Dios bobadas, que Dios por qué sí sabía, Dios por qué sí sabía. ¿Por qué no nos preguntamos Dios siendo tan santo, tan puro, tan bello, tan sublime, tan soberano, se bajó y vino a vivir en nosotros? En la persona de Cristo, el reino se ha acercado y ahora está en nosotros. Y nos ha dado todas las bendiciones y nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, segunda de Pedro 1:3 al 5. ¿Por qué no nos preguntamos, ese Dios tan santo y tan puro viene a vivir en un basurero, que es nuestro corazón? Porque Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perversa. Y en Proverbios 23:27 él dice, dame, hijo mío, tu corazón. Dios pidiéndonos el corazón, que es lo más perverso que hay. ¿Por qué no nos preguntamos, ese Dios tan santo viene a morar y a vivir en nosotros para santificarnos, para limpiarnos cada día? Primera de Corintios 3:10 y Efesios 4:11 dice que seamos edificados como casa espiritual. Primera de Corintios 3:10 y 11 dice edificados nosotros en el fundamento que es Cristo, y Efesios 4:11 habla de y 12 que los 5 ministerios es para edificar el cuerpo de Cristo como casa espiritual. Décima y última verdad, allí mismo en Primera de Pedro 2:5, que ya lo leímos. Décima verdad de un hombre y una mujer espiritual según las Escrituras, dice Primera de Pedro 2:5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Décima verdad de un hombre y una mujer espiritual es el que ofrece siempre sacrificios espirituales, no emocionales, no sacrificios del alma, no sacrificios carnales, de la carne, arrodillarse en medio del maíz para que Dios lo bendiga. No, no necesita esos sacrificios. Dios dice en Hebreos 10:1 al 9, el ya hace rato quedó hastiado de esos sacrificios, ahora son sacrificios espirituales, no religiosos, no emocionales, no sacrificios almáticos, no espirituales. Romanos capítulo 12, verso 1 al 12, muy poderoso, habla del sacrificio espiritual. Dice Romanos 12:1, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y el 2:19, conforme a este siglo, renueven su mente, su entendimiento por la palabra. Presentar, ofrecer siempre sacrificios espirituales a Dios es ofrecerlos en Cristo, que es el sacrificio vivo. Presentarme a Dios en Cristo. La oración debe ser espiritual. La adoración debe ser espiritual. Los sacrificios deben de ser espirituales. ¿Cuál es el primer fruto del espíritu? Amor. Si yo voy a leer la palabra de Dios en el alma, se me vuelve un martirio. O en la carne, con intereses personales, un martirio. Pero si yo voy a leer la palabra con un sacrificio espiritual cargado de amor, yo me deleito, yo disfruto. Los sacrificios espirituales son aquellos que yo hago para Dios, guiados por el Espíritu del Señor en mi espíritu, y la motivación es el amor. Gálatas 5:6 dice, la fe que obra por el amor. Primero es la fe, después el servicio a Dios, y tercero es porque yo lo amo. Porque a la iglesia de Éfeso se le dice, has dejado tu primer amor, porque ya no hacía las cosas para Dios, y es una iglesia que hacía obras, y muchas obras, y terminó amando más las obras que a Dios. Y el Señor le dice, no, ustedes dejaron mi primer amor. O sea, yo soy la prioridad para ustedes. Ustedes se llenaron como Marta, se llenó tanta Marta de obras, de tantas empanadas y tantas cosas, que al último olvidó el amor al Señor. Se le estaba yendo. Sacrificios espirituales. 10 verdades de un hombre y una mujer espiritual. Podríamos mirar muchas otras más en las escrituras por cuestión de tiempo, y que vamos a seguir la ruta de enseñar las sagradas escrituras por temas, porque se escribió por libro y por temas. Le damos gracias a Dios por este privilegio